Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar sobre lo visto y analizado en nuestra primera jornada de observación en este segundo semestre en la Escuela Vasco de Quiroga, la cual está ubicada en Atlisco, Jalisco. Esta jornada sale a partir del curso Análisis de Prácticas y Contextos Escolares, impartido por la maestra Marta Gabriela López Mejía. Desde mi experiencia, lo que yo estuve viendo y lo que alcancé a rescatar de información, y lo que también pude observar, con respecto a los agentes educativos, pude ver mucha organización, pude observar también en el consejo técnico cómo entre ellos hay un ambiente no tan cerrado, sino que hay un ambiente de mucho diálogo, un ambiente muy abierto, en el cual impacta profundamente en estas relaciones entre los maestros. ¿Por qué? Porque así, al ellos estar en confianza, se puede tener una mejor práctica, debido a que puede haber un mejor diálogo, más comunicación, y por ejemplo, a la hora de hacer una planeación, entre ellos pueden ponerse de acuerdo para que no se vayan a encontrar si uno, por ejemplo, sale al patio, otro maestro no vaya a hacer una organización igual de alguna actividad fuera. De igual forma, también pude observar que en las entrevistas, y también al director, entrevista al director, esta comunicación entre los maestros es muy reconocida entre ellos mismos, porque incluso también ha habido las respuestas, e incluso también se ha dicho que cuando hay problemas entre ellos, toda la escuela, lo que viene siendo los maestros de la escuela, se ponen de acuerdo para ayudar a la maestra o maestro que tenga la dificultad. Juan, platícanos tu experiencia. Bueno, pues yo principalmente los agentes que notamos en la escuela fueron obviamente el directivo, docentes y pues los alumnos, ¿no? Pero yo creo que aunque los vimos menos, también los padres de familia tienen un papel fundamental como en el proceso de aprendizaje de los niños, porque por cosas mencionadas por los maestros pudimos dar cuenta también que aunque los maestros den su 110%, si los papás no ponen como de su parte, el proceso de aprendizaje de los niños pues no va a ser el mismo. Entonces, lo que yo puedo decir sobre los agentes educativos es eso, que todos son importantes, aunque nosotros como practicantes no podamos verlos directamente a todos. En mi caso, yo pude observar que sí, retomando lo que dijo Brian, sí hay mucha comunicación en la organización, y lo pude notar cuando estaban entregando calificaciones, tenían un día asignado y ciertos grupos que iban a la reunión para entregarlos, esto para no dejar a los niños sin autoridad, y algunos estaban fuera, otros estaban adentro y así. Yo también en mi caso también noté mucho buena convivencia con ellos, porque se tenía buena comunicación incluso en el consejo técnico, donde los demás que se hablan muy bien, no tienen ningún problema para dirigirse entre ellos. Igual yo pude observar a los agentes educativos que se apoyaban entre sí, platicaban y se organizaban de buena manera, y en su toma de decisiones igual. Ahora vamos por el siguiente punto, que sería la organización escolar. En el consejo técnico se trabajó lo que viene siendo el DUA, que es no es una metodología, es un modelo en el cual se busca que los alumnos tengan la misma información, los mismos trabajos, la misma educación, sin fragmentar a cada uno. Entonces, en esta organización escolar se pudo ver al director presentar en la televisión que había en el aula, presentar diapositivas sobre lo que viene siendo el DUA y algunas recomendaciones entre ellos. También en esta organización lo que se ve es que entre maestros o igual el mismo director les da una lista y ahí van anotando algunos alumnos con algunas barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Eran riesgos de reprobatorio? Eran riesgos de reprobatorio, de que no estaban aprendiendo, que los veían un poquito hiperactivos y así.
Y ya entonces, pues el director les dio esa libertad de que también entre los maestros y hasta nosotros también podemos platicar lo que hayamos visto ahí. Y con esto, pues se ve una gran organización, porque después de eso, el director les dio sugerencias de cómo pueden trabajar lo que viene siendo estas barreras para que se la participación. Juan. Pues yo creo que la escuela tiene una organización muy bien estructurada, pero por ejemplo también si un maestro o el mismo director tienen como algo que hacer en el horario escolar, buscan como la manera pues para tener un horario flexible, por así decirlo, y es un punto bueno que siento yo que tiene la escuela. Y otra cosa que yo escuché sobre la organización de la escuela es por ejemplo que los maestros van eligiendo su grupo o más figurado por antigüedad. Por ejemplo, el maestro que tiene más tiempo es el que elige primero su grupo, y también como que me llama la atención un poco eso de esa manera de organizarse, pues para repartir los grados. Muy interesante de escoger. Yo también noté que hay mucha, ¿cómo se dice? Organización, porque durante un día el director tenía una salida y buscó a mi maestra asignada de prácticas. Sí, así. Maestra titular. O maestra titular. Y ella le hizo el favor de buscar algunos documentos y subirlos a una plataforma. O sea, el director busca al maestro para realizar las actividades y no tiene complicación al aceptar y así. Con tiempo de buscar a la maestra y así. Yo concuerdo mucho con Aiza que los agentes educativos tienen mucha organización y Disposición. disposición, porque también cuando el director salía, también se dirigía con mi docente titular y le decía que cualquier duda que tuvieran, así, que se dirigieran directamente con el maestro, y el maestro le iba a pasar los recados al director. Entonces yo veía que si los maestros tenían alguna duda o algo, se dirigían con él y el maestro les marcaba al director. Yo en el momento que vi la organización de la escuela fue a la hora de la entrada. Lo que más me preocupó fue el momento de la guardia. Fíjense que llegaba un maestro y hasta que entrara el último niño, él entraba a su lado. Igualmente a la salida, hasta que se iba el último niño, él era el que cerraba la puerta. Y aseguraban de entregar los niños a un tutor. Si no era así, no lo entregaban hasta que llegara bien su familiar. Ahora avanzando al punto D, que vienen siendo los valores, ahí se puede ver unas cosas que, o sea, es lo que se espera, más es lo que hay. Primero que nada, los valores en algunos de los alumnos. Se tiene entendido que no toda la responsabilidad de los docentes, también tienen mucho que ver los valores si ven desde casa, pero también se puede notar que hubo muchos conflictos muchas veces con los mismos valores de los mismos alumnos. Por ejemplo, cuando ingresé al aula de quinto porque en mi grupo de tercero iba a haber una junta. Entonces, pues mejor decidí, para que la maestra tuviera más libertad y no estar como un poco incomodando ahí, me ingresé al grupo de quinto con el grupo asignado de Vianney. Entonces, al estar ahí, el maestro me dio la bienvenida, ingresé, me senté en una esquina y pude escuchar, porque me senté al lado de unas alumnas. Al llegar, una alumna tenía así que el celular, apenas fue. Que no está permitido el celular. Ajá, no está permitido. Entonces, pues ya cuando me vio que llegué lo guardó. Pero el lenguaje entre ellas era, la verdad, muy informal, muy vulgar. Era vulgar, yo era muy vulgar. E incluso yo les decía que, pues si se podía, hay un poco más de respeto en eso, porque pueden tener problemas e incluso pueden llegar hasta con el director. A lo cual ellos me respondieron que el director, la verdad, no les importaba y no les dio. Les daba igual. Ajá, les dio igual. E igual también se expresaron muy feo del maestro. ¿Alcanzaste a escuchar una palabra? Muy fea del maestro. Y pues la verdad el maestro no les, o sea, a lo mejor no escucha o quién sabe si escuche,
pero pues al ser un grupo muy difícil, porque en el consejo técnico se habló de ese, que el grupo difícil es un grupo muy difícil, que ya tiene antecedentes, e incluso en una entrevista con la maestra, me dijo mi maestra titular de tercero, que esas niñas, las que se estaban hablando de esa manera, habían en su mochila, tenían clavos y todo eso, para poncharle las llantas al maestro. Entonces, pues, ¿qué valores con eso, verdad? Entonces, pues sí, ahí sí se vio lo que se espera valorar, ¿ok? Por su consecuencia, sí veo muchas veces empatía y ayuda entre ellos. En mi grupo, por ejemplo, los alumnos se van ayudando, lo que no se puede, o sea, prestan útiles y todo eso sí se ve. Pero lo que sí me impactó mucho fue eso de... Sí, concuerdo con Brian, porque cuando él entró al aula, después se fue terminándose la junta, se fue a su salón y las compañeras, las alumnas se dijeron conmigo diciéndome que era muy estricto y que no les había caído para nada bien. Además de que entre ellas hablaban a las espaldas de las otras compañeras y después al día siguiente andaban como si nada. Y también me pude percatar de lo mismo que dice Brian, yo también llegué a escuchar muchas faltas de respeto hacia el maestro y pues el maestro en una ocasión sí escuchó y a una compañera la mandó con el director y pues al parecer lo único que ellos hacen es mandarle notitas a sus papás, siento que por eso es que lo siguen haciendo. Juan, ¿tú qué opinas? Sí, pues yo escuchando lo que dijo mi compañero Brian y mi compañera René, yo concuerdo con lo que ellos dicen, porque bueno, por lo menos en el aula del cuarto grado, que es donde yo estuve, yo pude notar, e incluso había como letreritos o trabajos que los mismos alumnos hacían, donde se promueven los valores, por ejemplo, como el respeto, pero ya al momento de ponerlo en práctica, los alumnos siento que, pues no, o sea, solamente es como decir y no hacer, pues como que no, realmente no tiene la acción. En el aula siento yo que se puede notar un poquito más estos valores, pero yo no estoy tan seguro si es porque los niños realmente los tienen o los quieren poner en práctica o es porque el maestro los está observando como muy constantemente. Pues básicamente eso fue lo que vi. En mi caso, en el grupo que yo estuve, que era segundo grado, ahí sí se dio un poco más de valores. Eran un poco los niños, la verdad, que los que sí, la verdad, no hacían caso. Y recuerdo casos de un niño que sí era muy grosero. Sí usaba palabras fuertes, pero le llamaba la atención y sí se calmaba, pero ya como después de un rato, como que otra vez las volví a repetir. Pero en los demás sí había buena comunicación, eran muy compartidos. En mi caso, estuve en sexto grado, ahí sí los valores están presentes, pero ya cuando te agarran confianza esto se pierde y empiezan a decir palabras altisonantes. Esto no solo es en los alumnos, ya que también observamos que cuando llegó una mamá de algún alumno, también le dijo a su niño alguna palabrota y nosotros nos quedamos así como, ¿qué pasó? Por eso decimos que también los valores vienen desde casa, por lo mismo. Sí. Y también en el consejo técnico también escuché la docente les tenía un apodo a ciertos niños y la verdad se me hizo así como muy feo que les dijera de esta forma. Y no sé si Juan lo escuchó, que cuando les dijo así de esa manera, entonces yo me quedé en shock y estando todos los docentes presentes, como que ellos no se sorprendieron, como que esa maestra ya tenía esa interacción o saben que así es ella y no le llaman la atención o alguna cosa así. Más bien ya todos los conocen por ese apodo, porque ella mencionó el apodo y todos supieron quiénes eran. Pero esto a lo mejor puede también ocurrir de que los mismos alumnos lo digan ese apodo y entonces también ellos como que lo identifiquen, ¿no? Entonces ellos digan, no, pues a esta le dicen así, puede que hacerlo lo ubiquen de mejor manera, pues por así decirlo, pero pues sí está un poquito medio... Sería de esa forma o de la otra forma y no sabemos decirles cuál sería la correcta, porque no tenemos la información a profundidad, pero de todas formas, de esa forma que dijo Brian o la mía, pues no va pues. Ahora, con respecto al mundo de la vida y la cultura en la escuela primaria, aquí lo que se ve es un ambiente, la verdad, un poco aislado, ¿verdad?
no hay como que, bueno, es que son los mismos padres de familia los que tienen pues esta ayuda, pues lo que meten ayuda a las escuelas, que viene siendo esa escuela, porque pues al final esta escuela Vasco de Quiroga se abrió gracias a la gran demanda de acá abajo, de la escuela Leona Vicaria, que se los días domingos en la mañana, a lo cual se abrió esa escuela Vasco de Quiroga arriba, por la gran demanda, pero con la condición de que se iba a abrir, pero que los padres siempre están involucrados en eso. Entonces existe un ambiente, la verdad, un poco helado y no de mucha ayuda, pero sí se hace mucha ayuda entre los padres. Exacto. Ajá, pero no tanto ayuda en un entorno así muy oficial, gobierno. O monetario, ¿no? Ajá. Más que nada, porque yo sí me pude percatar, bueno, no percatar como tal, pero el director varias ocasiones llegó a decir que las mamás sí apoyaban. Incluso creo que iban a plantar arbolitos ahí a la escuela. Entonces, a lo que el director dice, sí hay mucho apoyo. Yo creo que más que nada mi compañero se refiere a lo económico, porque el director es el que anda haciendo todas las obras adentro, es el que anda haciendo cajetes, es el que se anda encargando de todo lo que, no sé, quizás pueda pagar para un albañil, pero no existe ahora sí que mucho, el apoyo pues monetario. Sí hay mucha apoyo entre las familias y la escuela en el mantenimiento de las áreas verdes. Ya en lo monetario creo que ahí no influye mucho por desconformidades o la economía de las familias. Sí, yo concuerdo con mi compañera Aisha, porque había momentos que veíamos a los padres de familia limpiando áreas, o sea, como para sembrar los mismos arbolitos. Era mayormente el director el que estaba ahí, pero sí había momentos en que había padres de familia ahí ayudando. Juan, ¿tú qué opinas? Sí, retomando lo que decía mi compañera Elena y lo que mencionó también Ramón, yo creo que tiene una cultura escolar, pues, desde mi punto de vista, buena dentro de lo que cabe, porque yo tengo sobrinos en otras primarias y me he dado cuenta que muchas de las veces los padres de familia no apoyan tanto como apoyan a esta escuela. De hecho, yo como pianista también me di cuenta que, mediante entrevistas, que los padres de familia en su mayoría participan mucho. La mayoría de los padres participan y si no pueden participar, como mencionaba, económicamente, participan por mano de obra. Por ejemplo, yo me percaté y creo que todos también vimos que siempre en todas las prácticas que hemos ido a estas escuelas, los padres de familia están haciendo algo. O están haciendo jardineras, están plantando árboles, están limpiando tal cosa. Entonces yo creo que es una cultura escolar, pues, participativa. Así es. Muy bien. Y ya en el punto F sobre las simetrías y asimetrías dentro de la institución, pudimos darnos cuenta de estos cambios que ya pudimos diciendo muchas veces que son cambios muy marcados, e igualmente lo que se espera y más lo que hay. También con respecto a lo que vienen siendo las barreras para el aprendizaje y la participación, hay un alumno en mi grupo que tiene un diagnóstico de autismo. Entonces, este diagnóstico de autismo, lo que pasa es que cuando él se estresa mucho, hay mucha sobreestimulación en el aula por los mismos niños de que no van en silencio o cosas así, o la misma incomodidad que tiene, el niño se empieza empieza a haber una alteración y con ello pues empieza a pelear, empieza a golpear, a llorar, a correr. Me tocó de hecho ver en la primera jornada, hablando así de un evento aislado, de que el niño corrió, se tropezó y se pegó aquí, en una punta de una mesa. Y ya pues ahora en el consejo técnico se estuvo hablando de esto pues estuvieron simetrías. Sobre el rezago escolar también y de estos alumnos que pues a los maestros no los capacitan todavía para eso. Entonces, ¿cómo pueden llevar a cabo el DUA si no se tiene pues esta capacitación en los alumnos? Pues porque primero se tiene que entender el por qué, el cómo ocurre y cómo poder intervenir en eso, porque si no pues es una práctica pues deficiente, o sea no sigue los propósitos, no se puede. Entonces el niño nomás está ahí a la deriva a ver qué pasa.
¿Y qué es lo que pasa a veces de que el niño, a veces cuando ya se empieza a dar esos signos, mejor hablan a la mamá y se lo lleva a la mamá? Entonces, pues esta es una asimetría que se ve por ahí de lo que se espera y lo que... De hecho, en eso había ciertos docentes que se quejaban de eso, de que yo no me gradué para atender estos alumnos con barreras de aprendizaje. En mi salón también hay un niño donde él tiene sus actividades aparte que los demás, pero también él tiene hiperactividad, por así decirlo, y empieza a platicar con los demás y distraer a los demás, y es hay un conflicto en el aula. ¿Y Juan, tú qué opinas de esos puntos? Yo siento que hay simetrías y asimetrías, porque, bueno, obviamente sabemos que cuando hay como diálogos o debates, por así decirlo, en el aula, pues los compañeros están hablando entre sí, entre iguales, por así decirlo, y también siento que es asimétrico porque el docente siempre mantiene por lo menos con el que yo estuve, siempre mantuvo su nivel de autoridad. Entonces sí hubo como ese nivel de jerarquía, y siento yo que sí está muy marcado, pero que ambas están por igual, o sea, tanto el docente entre alumnos como entre alumnos. En mi caso, yo pude percatarme de, pues ahora sí que de malas conductas, que ellas, las malas conductas distraían a los demás compañeros, y pues sí, el maestro sí se molestaba. Y sí puedo decir que es muy estricto, y hay unos compañeros que de plano sí lo respetan y hay otros alumnos que de plano no. Entonces, yo siento que la mala, ¿cómo se puede decir? No, los malos comportamientos, la hiperactividad, hacen que los demás niños no presten atención a sus actividades. En mi caso, en el salón que yo estaba, había un niño que era con el que tenía más problema, la maestra, que era porque no hablaba. Me contó la maestra que en todo el primer año él nunca dijo nada, no sabía decir su nombre, ni escribirlo, ni decir ningún número sabía. Y apenas me dice que en el segundo grado es donde apenas empieza a escribir su nombre, ya dice algunas palabras, pero es como que no habla. Y no trabaja, la maestra dice, pues, ¿qué hago? Su mamá también no lo apoya. Es un problema que tiene. Perfecto. Va la reflexión. Entonces, como reflexión, podemos ver cómo la intervención docente es algo muy complejo. Porque, por ejemplo, a estos diagnósticos y cosas que no se pueden ver, influyen muchísimo. Ya sea en lo emocional, en lo académico. Lo académico se refiere a lo que viene siendo con sus trabajos, sus aprendizajes. En lo escolar, sus relaciones escolares, en la familia, e igual los contextos externos e internos. Entonces, por ejemplo, lo que nos decía mi compañero Ramón sobre ese niño que no habla, entonces puede haber un problema de lenguaje, un diagnóstico que no ha sido, pues, o sea, no ha sido descubierto, no se ha hecho un diagnóstico, pero se tienen los síntomas. Entonces puede ser dislexia, disgrafía, puede ser más bien discálculo también, porque pensé que no sabe ningún número, igual un problema de lenguaje, algún trauma puede ser también, e incluso pueden ser de otros diagnósticos como autismo, porque al final de cuentas, pues esos son síntomas, por así decirlo, pero yo como docente, a lo que muchas veces se hace este pensamiento de que uno como docente tiene que diagnosticar, saber cómo y cómo intervenir, y no es así. Un docente puede ver los síntomas y todo. Yo por eso digo, son síntomas, no estoy diagnosticando. ¿Por qué? Porque como no hay apoyo muchas veces, también tiene que haber ese apoyo para hacer un diagnóstico en los alumnos, y con ello podemos nosotros intervenir. A partir de un neurólogo nos puede dar indicaciones, que un niño nos diga lo que siente, o igual si no se sabe expresar, a partir de estos escritos o cosas que nos pueda mandar un neurólogo, nosotros sabemos cómo intervenir a partir de eso. Porque a final de cuentas, para eso es que nos tomamos nosotros, para tener estrategias pedagógicas adaptadas a los alumnos. Por eso está el diseño universal de aprendizaje, para que así entre todos podamos darle la misma educación a los niños
más bien, ni no caer en esta segregación o exclusión, que será bajarle la intensidad o bajarle la dificultad. Como reflexión, nos pudimos dar cuenta que lo cultural y lo familiar, bueno, de que las familias apoyen la institución y todo, ayuda mucho a la escuela. También la administración escolar y el apoyo que puede haber entre los maestros pueden influir mucho también en el buen aprendizaje de los alumnos. Nuestro equipo estuvo conformado por Ramón, por Brian, por yo, Vianey, por Juan y por Aicha. Muchas gracias. Muchas gracias.